estén acá, siempre háganos acordar si pueden, porque yo al menos personalmente me olvido. Nos pasa a veces. A mí me pasa siempre. Pero Y bueno, les avisamos con tiempo de la presencialidad para que ustedes se puedan organizar y que estén. Sí, es muy importante que estén ese día. bueno. ¿Alguna duda antes de arrancar y por si se conecta alguien más? Profe, Sí, decime. no sé si ayer me tomó el examen de Cisco, que yo hice el punto de control, pero no sé si me lo tomó, porque lo hice como 10 minutos antes de las 12. Ah, No me fijé, pero si me das dos. O sea, si querés, después lo miramos eso. Terminamos la clase y yo lo miro y te confirmo. ¿Te Dale, parece? Haceme profe. acordar. Pero Sí, sí, lo vamos a ver. ¿Sí? dale, gracias. Bueno, capítulo 4, ¿sí? Capítulo 4 habla un poco Suma acerca de. Vilca, Es- ¿Cómo? que se suma Vilca, Elizabeth Vilca. ¿Ahora? Sí, Bueno, bueno, no hay ningún problema. Bueno, yo no sé si puedo compartir. Ahí mandé la solicitud para compartir. podés, podés. Ahora sí. Bien. Bueno. Capítulo 4 hacemos referencia a algo que, vuelvo a decir, yo considero que ya lo hemos trabajado, pero lo considero. Por ahí ustedes me dicen que no, no entiendo nada, lo vamos repasando, pero voy a ir medio rápido como para hacer un repaso general. Mi idea es focalizarme en el módulo 5 en sistemas numéricos y básicamente en sistemas numéricos hexadecimales, que por ahí es un poco lo que cuesta más, asumiendo que con números binarios vienen más o menos bien, pero están totalmente relacionados y podemos evacuar dudas también de ahí, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con respecto a, digamos, al cableado? Ya sea el cableado o ya sea la conexión inalámbrica, que uno por ahí la ve como si no fuese física, la conexión inalámbrica dentro del modelo OSI y dentro del modelo TCP es una conexión física, ¿sí? Digamos, dentro del modelo OSI sería como la base que me permite las conexiones. Bueno, ¿qué empieza, digamos, a tener esta capa física? Las reglas y los medios de conexión para que se pueda producir el enlace. Con respecto a básicamente estos medios de conexión, ya hemos hablado que teníamos el cable UTP con distintas categorías, 5, 6, 6A, 5 extendida. Teníamos fibra óptica que puede ser de monomodo, de multimodo, y teníamos en algún momento todo lo que tiene que ver con cable coaxil, que hoy en día para redes no se utiliza más. Sí, algunos ISP, algunos distribuidores de Internet, como Telecentro, los utilizan para bajar del poste al módem de nuestra casa. Con respecto a los medios inalámbricos, la norma que nos rige de la IEEE es la 802.11 y que de acuerdo a, eh, digamos, la actualización que yo vaya teniendo, vamos a anotarlo acá, 800 IEEE, esta norma, si quieren, la pueden buscar, 802.11, esa es la norma, la que puse ahí. Y de acuerdo a la generación de Wi-Fi que yo vaya teniendo, de conexión Wi-Fi que pueda llegar a tener, puede ser la 802.11. Bueno, ya la A, la B, la G no existen, la N existe poco, 802.11 AC, y ahora la más nueva, que la conocen como Wi-Fi 6, sería Buenas la tardes. 802.11 AX. Hola Iván, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien usted? Bueno, bien, bien. Entonces, digamos, esas son las normas que van a encontrar. Si quieren saber velocidades, características de conexión, todo eso, tienen que buscar ahí para poder encontrar esa info. Lo mismo con las categorías de cable, ¿sí? El cable podía ser UTP, podía ser STP, y las categorías actuales son la categoría 5, la categoría 5 extendida, la categoría 6 y la categoría 6A.
Digamos, todas esas son las normas que van en contra. Entonces, eso nos va dando información acerca de cuánto es la distancia máxima, cuánto es el ancho de banda, bueno, toda esta cuestión. Y yo tengo que tener en cuenta siempre que por esta capa física, ya sea por luz en el caso de fibra, por señales eléctricas en el caso del cobre, o por radiofrecuencia en el caso de Wi-Fi o alguna conexión inalámbrica, yo esto siempre lo voy a tener codificado ¿en qué? ¿En qué sistema numérico? ¿Qué voy a transmitir? Siempre transmito Ujú. ceros y unos, siempre transmito bits, Binario. ¿sí? Siempre voy a transmitir binario, exactamente. Siempre, siempre, siempre. ¿Está bien? Bueno, dentro de la capa física, fíjense que empiezan a aparecer estas instituciones que yo les mencionaba acá, que son las que se van a encargar de normalizar todas estas conexiones. Nosotros tenemos una estandarización y una normalización de las conexiones de red hace años y eso nos brinda como ventaja que cualquier dispositivo puede conectarse con cualquier dispositivo. ¿Sí? Esto también ya lo hemos hablado. Sí, no, no hay mucho más para desarrollar acá. Bueno, los cables saben que, UTP, por ejemplo, saben que existe un código de color, ¿sí? El código de color está normado por EIA y tienen también un número. ¿Cuál es el número de certificación que tenemos en los cables? ¿Se acuerdan? Que empezaba con T568A o T568B. Empezaba y terminaba. Si esos son los números que nos van a indicar el orden con el que van a ir los cables. Y es lo que se conoce como norma A y como norma B. Cuando en Packet Tracer o cuando en cualquier lugar me dice arme un cable derecho, me dice que el cable derecho arme en una punta una norma y en la otra punta exactamente la misma norma. Cuando me dice arme un cable cruzado, me dice en una punta arma una norma y en la otra punta arma la norma contraria. ¿Sí? Y ahí van a ver que lo que se cruzan son los cables, el primero con el tercero y el segundo con el sexto. ¿Sí? Eso es lo que se va a denominar cable cruzado. ¿Seguimos sin problemas? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, esta es la codificación que nosotros vamos a tener, lo que les comentaba recién. El sistema numérico se convierte en un código binario, y el pulso eléctrico, digamos, nos va a indicar si se trata de un cero o de un uno. En la cresta va a indicar un 1, en el valle va a indicar un 0, ¿sí? Esto creo que también lo ven en análisis matemático, supongo. La cresta, el valle, esas cosas, ¿sí? Sí. Bueno, pero bueno, hace referencia justamente a eso. Entonces, a partir de eso se empieza a codificar absolutamente todo. Entonces yo transmito señales, si bien estas señales acá aparecen perfectitas así, si yo las analizara con un osciloscopio, sería más o menos así, ¿no? La cresta del valle. Pero bueno, esto lo que hace es después digitalizarse y por eso, digamos, es tan óptima el traspaso de señal. Fíjense que si yo transmitiera por otro medio, que no sea cobre, que no sea impulso eléctrico, sino que sean pulsos de luz, fíjense que tengo un espectro de luz, ¿sí? Y tengo un pulso fuerte y un pulso más débil, ¿sí? Y se da en los cortes. Y en el caso de los medios inalámbricos, bueno, también tengo según la frecuencia que vaya utilizando, esa frecuencia después se va a normalizar o se va a digitalizar, ¿sí? Yo tengo una frecuencia y bueno, esto que está un poquito más para arriba se va a digitalizar en un uno, y esto que está un poco más para abajo se va a digitalizar en un 0. Hay todo un proceso para eso, pero no nos vamos a abordar. ¿Qué pasa con la cantidad de información que se transmite por estos medios, por la capa física? Bueno, esa cantidad de información es lo que se va a conocer como ancho de banda. Y generalmente esto se mide en bits por segundo. Y cuando uno contrata una promoción de Telecentro, ¿qué promoción de Telecentro venden ahora? O de Movistar o de algo. ¿Cuánto pagan de la factura? No cuánto pagan, sino por qué servicio pagan ustedes. Por el teléfono y por internet. Pero ¿por qué cantidad de velocidad? 100 Mm, megas.
100 megas. Mira, ahí pusieron, Julián puso 1 giga y 5000 megas, ¿sí? Bueno, por ahí generalizo, pero generalmente, ¿esto qué serán? ¿Megabits o megabytes? ¿Megabytes? No son megabytes. Uno cree que son megabytes. Yo también creo que son megabytes, ¿sí? Pero son megabits. Recuerden que tendríamos que dividir esa velocidad para que sean justamente bytes, lo tendría que dividir por 8 porque un byte está compuesto por 8 bits, ¿sí? Entonces la promoción dice, sí, te doy 500 megas, sí, pero son 500 megabits, ¿sí? O sea, si fuesen 500 megabytes y yo tengo una película de 500 megas, en un segundo tendría que bajar. Bueno, tarda un poquito más, no tarda un segundo. Bueno, esto se va a usar un poco el tema de la notación binaria, ¿sí? Perdón, de la notación científica, ¿sí? El exponente elevado a la 3, el exponente elevado a la 6, que tiene que ver con la cantidad de ceros, no tiene que ver con otra cosa, ¿sí? Entonces, eso, digamos, ténganlo en cuenta a la hora de trabajar. Y bueno, y lo que tenemos que tener en cuenta son estos términos que desarrolla un poco en el capítulo, ¿sí? Digamos, lo que sería la latencia, lo que sería el rendimiento y lo que sería la capacidad de transferencia útil, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando a mí me venden un plan de internet, me dicen 500 megas, que ya ahora me enteré que son megabits y no son megabytes, sí. Pero eso es lo que la tecnología o lo que por software yo te puedo dar como máximo, ¿sí? Lo que sería, digamos, lo máximo que te puedo llegar a dar. Pero después la capacidad de transferencia útil va a depender de otros factores, por ejemplo, de cuántos dispositivos estén utilizando el mismo canal. Si yo tengo 500 megabits y hay 5 dispositivos conectados, bueno, seguramente van a funcionar a 100 megabits cada uno, ¿sí? Bueno, todos esos datos son como para empezar a tener en cuenta. Obviamente que si yo tengo un cable categoría 5 que transmite 100 megabits por segundo y tengo un cable categoría 6 que transmite 1000 megabits por segundo, es decir, 1 gigabit por segundo, obviamente va a ser mejor el de la categoría 6, ¿sí? Y en algún aspecto ni siquiera me voy a dar cuenta. La otra cuestión que puedo pensar, digo, si yo tengo un servidor del cual puedo descargar, no sé, de a 5 megabits por segundo, y bueno, no importa qué tecnologías tengas porque vas a estar restringido a la velocidad de descarga, ¿sí? Bueno, eh, ¿qué pasa con el cableado de cobre? Lo que les mencionaba, digamos, un poco por acá, ¿no? El tema de el trenzado que empiezan a tener. Cuando yo desarmo un cable UTP, voy a ver que tengo justamente un trenzado. Y lo que intenta ese trenzado es reducir las interferencias que puedo llegar a encontrar en la transmisión de datos, justamente para evitar que se degenere esta señal o digamos, esto que tengo acá y que llegue cualquier cosa a destino. Bueno, esto es lo que hablamos con el trenzado de los cables, ¿ven? ¿Sí? Esto es un cable trenzado, en este caso no está blindado, y el blindaje es esta malla metálica que tengo por acá por fuera y que me daría mayor protección o mayor inmunidad al ruido. La inmunidad al ruido justamente tiene que ver con poder evitar mayores interferencias. Bueno, este es un cable coaxil, esto, como les decía, casi no se utiliza más. Eh, el cable UTP que no tiene blindaje es el que por lo general en los interiores y en las oficinas, en las casas se usa. Nosotros hemos hecho alguna práctica de armar cables, pero la vamos a volver a retomar, ¿sí? Bueno, la ventaja del STP es que tiene este recubrimiento metálico arriba que aplica una capa más de aislación al ruido que pueda llegar a encontrar en algún lugar. ¿Qué serían estos ruidos que estoy diciendo? ¿Qué sería un ruido en una red, por ejemplo? ¿Alguien tiene algún ejemplo? ¿Había paquetes? ¿Interferencias? ¿Pero cuál? ¿Qué interferencia? Yo estoy En el envío de mandando, datos.
Sí, ese es el error, pero ¿qué agente externo me puede generar ese error en la transferencia? Que estén mal puestos los cables, puede ser. Que te pega otros Sí, cables. sí, bueno, pero eso ya sería un error en el armado, ¿no? O si se derritió y está pegado. Bueno, la electricidad o un campo magnético, como dice Julián y como dice Alejandro en el chat. ¿Sí? Una heladera, por ejemplo, una heladera de vinos, como la que tenemos ahí en el fondo del aula. ¿Vieron que tenemos una heladera de vinos? ¿La vieron? No, ¿No? Bueno, atrás tenemos una heladera de vino. Por favor, no toquen los vinos y no se lo comenten a nadie. Que ahí guardamos las cosas. Es una heladera que está desenchufada. Pero si esa heladera estuviese enchufada, cuando el motor arranca, puede producir alguna interferencia. Entonces, el cable blindado lo que hace es dar una capa más de aislación para que eso no pase. ¿Sí? Eso sería un ejemplo. Bien, el cable coaxil, vuelvo a decir, no se utiliza más. Es un cable que tiene un filamento interior y un recubrimiento externo y que tendría como los dos polos para poder, digamos, transmitir datos. En caso del cable UTP, no tengo dos conexiones, sino que ¿cuántas conexiones tengo? 8. Ocho, sí, ocho conexiones tengo, ¿sí? que no se Después apronchan vamos a, todas. ¿en qué cosa? Que no se apronchan todas. Según qué categoría. Según qué categoría nos aprovechan todas y a veces no depende de la categoría. Alan lo que está diciendo, no sé si todos lo escucharon, me dice, che, Pablo, mira, en un cable UTP, el cable naranja y blanco naranja, estos que estoy señalando acá, y el cable verde y blanco verde que estoy señalando acá, estos dos cables transmiten datos, ¿sí? Y me dice, y por decirlo formalmente, este azul y este marrón, y vuelvo a insistir que lo hice formalmente, están al pedo. ¿Eso me decís, Alan, formalmente? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, es cierto, en parte. Estos dos cables en categoría 5, el azul y el marrón, se podrían utilizar para enviar tensión por ese cable y aprovechar tecnología PoE. Por ejemplo, una antena que quiero colgar en el tanque de luz y fuerza arriba de todo, puedo mandar por estos cables tensión. Una cámara de seguridad, un plato de Wi-Fi. Sí, hay un montón de cosas que yo puedo alimentar con estos cables. En la categoría 5 extendida, también puedo hacer eso del POE y mandar algunos datos más y llegar al gigabit. Y en categoría 6 siempre voy a tener gigabit porque aprovecho estos cables. ¿Sí? Esto es una tecnología vieja, siempre cuento lo mismo, pero digamos, la empresa telefónica AT&T en Estados Unidos había diseñado estos cables para transmitir datos, el naranja y el verde, y que el azul y el marrón sirvieran para teléfono de línea. Bueno, eso no prosperó, siempre la línea fue por un lado, los datos fueron por otro, y hoy en día el teléfono de línea no se utiliza, salvo de otra forma. Bueno, estas conexiones en algún caso sigue estando, esto se puede llegar a utilizar para alguna antena, esto se utiliza para algunas cámaras de seguridad, y bueno, este es netamente de tele, no recuerdo algún dispositivo virtual de red que utilice eso. Bueno, lo que les decía, este cable, digamos, tiene el trenzado, ¿sí? El número de vueltas y todo eso tiene que ver con un cálculo justamente para que no pierda esta propiedad de que no se generen interferencias en la transmisión de datos. Tiene otras características, vienen en cajas de 305 metros, ¿sí? El cable viene marcado con la cantidad de metros, eso después lo podemos ver, con la categoría, me dice si es interior, si la vaina que lo recubre es para interior para que no le dé el sol, o puede ser exterior, que se banca un poco la lluvia, el sol y ese tipo de cosas, y son estándares que puedo tener en cuenta. Bien, ¿qué cosas tengo que prestar atención? Bueno, esto que les decía hace un ratito, las normas, ¿sí? TIA o TIA e IA
T568. Esa es la norma que va a nuclear al orden de los colores de los cables. Y puede ser T568A, este T abrevia todo esto, T568A, una norma, o T568B. Son las dos normas que podemos encontrar. Bueno, y acá empieza a hablar lo que les comentaba recién acerca de las distintas categorías, ¿sí? Si alguien encuentra acá en Argentina categoría 7 y categoría 8, después lo hablamos, pero es bastante difícil. Las más actuales son, o las más comunes son estas que habíamos mencionado recién. Bueno, los conectores para este tipo de cables se conocen con el nombre de RJ45, son estas fichas que tenemos acá. Fíjense que son 8 pines y cada uno de los cables va ordenado en cada una de estas cánulas que van hacia los pines. Esta ficha se aprieta, se crimpea, esa sería el- la acción que se realiza para que esto quede agarrado y también lo vamos a hacer como práctica. Estos son los jacks, acá los menciona como socket, pero son jack o la ficha hembra de RJ45 y donde acá tengo que utilizar una herramienta que es la impactadora para poder armar este tipo de fichas. También lo vamos a hacer y lo vamos a hablar el jueves que viene. Bueno, este es un cable desaprobado. Si ustedes lo van a hacer, va a ser un cable desaprobado. Tengo algunos técnicos que hacen el cable así y bueno, después les puedo comentar algunas cuestiones. Y este sería un cable bien terminado que no tiene capuchón, pero fíjense que la vaina, ¿sí? Pasa a lo que sería la parte de la ficha y queda bien agarrado. Si yo armo un cable así, ¿va a funcionar? Puede ser que sí, pero no por mucho tiempo. Se puede Bueno, soltar, puede ¿no? ser, claro, puede ser que sí. Soltar no creo que se suelte, pero se va a empezar a mover y va a empezar a hacer algún tipo de falso contacto. Y en una red, los falsos contactos nos juegan en contra, sobre todo si la red es muy grande, ¿sí? Así que hay que tratar de evitar hacer ese tipo de cosas. Bueno, esto es lo que les hablaba, cable derecho o cable cruzado, ¿sí? Acá les indica el orden de colores para cada uno de los estándares. Si quieren saquen una captura, igual lo tienen esto, ¿no? Pero digamos, esto tenerlo a mano porque la semana que viene vamos a estar trabajando con algo de esto. Entonces, Ahí también en la que fíjense, pueden ir probando para que lo ¿qué cosa? practiquen y que tienen una práctica ahí en el Sí, para módulo. unir. Así que eso después apréndanselo, así es más fácil después la práctica cuando lo veamos en el aula. Sí, sí, o lo traen en una foto o algo. Yo no, o sea, no sé si tiene mucho sentido que se lo acuerden de memoria. A veces sirve, a veces no. Si están en una escalera arriba de un techo cableando, es mejor que se lo acuerden de memoria para no estar bajando a buscar el celular o una foto. El año pasado creo que lo Eh, habíamos pasado de grupo. sí, está por todos lados, esto no, o sea, no es gran misterio. Pero bueno, y esto es lo que hablábamos un poco acerca de lo que sería el cable cruzado o el cable derecho, ¿sí? Es decir, qué pasa con, digamos, cada uno de estos con cada uno de estos tipos de cables. ¿Qué les puedo decir de esto? Hoy en día esto está bastante solucionado, digamos, en un montón de aspectos. ¿Qué quiero decir? Antes, cuando yo conectaba dos dispositivos iguales, ¿sí? Cuando conectaba dos dispositivos iguales, yo sí o sí tenía que utilizar un cable cruzado, si no, no iba a conectarse. Hoy en día, por software, o sea, ya con una capa más, el mismo dispositivo se da cuenta que no puede enviar datos y automáticamente por software invierte el cable y lo hace cruzado por software. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, este tipo de cable lo vamos a ver, que lo tengo acá como rollover. Es un cable que se utiliza para los routers empresariales, ¿sí? Y tiene este tipo de conexiones.
Sí, a ver si podemos. ¿Se llega a Parece ver un ahí? VGA. ¿Cómo? Parece un VGA. Sí, son cables que se denominan en realidad mini Centronic y bueno, pues el VGA tiene 15 pines, este tiene más, pero se utiliza para hacer conexiones de routers por ahí más grandes, ¿sí? Mira acá, ¿ves? Esta parte chiquitita se conecta al router, esta otra parte chiquitita se conecta al router y acá tengo un enchufe hembra y un enchufe macho, ¿sí? El enchufe hembra es el que da el pulso de sincronización o el pulso de sincronismo, por eso se llama DSE, no me acuerdo con toda la sigla, pero la C es de clock, ¿sí? Y el DTE recibe el pulso de sincronismo y a partir de eso puedo conectar dos modems, perdón, dos routers. Yo acá estoy hablando, este es un router de Bahía Blanca y este es un router que está en Tres Arroyos, en otra ciudad, ¿sí? Y tengo este gran cable con estas conexiones, ¿sí? Y hago este enlace. Esto hoy en día, ¿por qué está reemplazado? Por fibra, ¿sí? Por fibra, fibra óptica, por fibra óptica. Bueno, no sé si alguien me está preguntando o se sumó alguien más a la clase. Bueno, no importa. Bueno, sí, yo tampoco entendería por qué usan estos cables, pero es muy probable que podamos hacer una práctica con estos cables porque a estos cables hay que configurarle el sincronismo, la velocidad. ¿Vieron cuando se conectan con el terminal en Packet Tracer? Sí, Que ustedes ponen 9600 megabits por segundo, que sería el puerto serial para sí, conectarse. sí. Bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo. No sé si nos vamos a meter con los audios y esas cosas, pero hace referencia a eso. Bueno, esta es la actividad que menciona Vero, ¿sí? Entonces tienen que poner ahí que va a cada uno de los cables, en la T568A, en la T568B, y con esto se acuerdan la norma, y ya está. Bueno, ¿qué pasa con el tema de la fibra, ¿sí? La fibra, a diferencia del cobre, en vez de transmitir un impulso eléctrico, lo que transmite es una luz. La luz, digamos, puede ser óptica en algunos casos o láser en algún otro tipo de casos. Tenemos fibra del tipo monomodo y fibra del tipo multimodo, ¿sí? Acá les empieza a hablar de ciertas diferencias que podemos llegar a encontrar, les empieza a tirar tamaños de la fibra y sobre todo el tema de características que podemos llegar a encontrar en la fibra es que voy a tener siempre mucho mayor ancho de banda simultáneo, voy a tener mayores distancias para poder llegar. Ah, se corta en un ratito y nos volvemos a conectar al link en 2 minutos. Dale. Y bueno, esas características, digamos, tenemos que tener en cuenta con respecto a la fibra óptica. Por ahora, solo por ahora, no les quiero decir nada, no vamos a hacer prácticas con fibra. Es bastante más complicado, hay que tener una empalmadora de fibra que es más costosa que cualquier otra cosa. Y en principio no lo haríamos. Digo en principio, puede ser que hagamos algo. Bueno, esto, ¿no? Redes larga distancia, podemos tener cables submarinos. Generalmente la cubierta de la fibra viene recubierta de un material que se llama Kevlar o Kevlon, que es el mismo material con que se hacen los chalecos antibalas. Y si alguien toca la guitarra, las guitarras Parker Fly están hechas de Kevlar y pesan medio kilo. ¿Sí? Una guitarra eléctrica que pesa medio kilo, es bastante interesante, pero bastante costoso también. Bueno, los conectores que van a encontrar, ¿sí? De fibra. Nosotros tenemos fibra tirada en la escuela que llega a los dispositivos que se denominan ONU. Los terminales de fibra se denominan ONU. Movistar también llega con fibra hasta los módems. Utiliza este tipo de conectores. En este caso es importante el color del conector, porque hay unos conectores que son exactamente, no son exactamente iguales, son muy parecidos,
pero son de color verde y varía la conexión y no puedo conectarlos en el mismo lugar que conecto estos azules, ¿sí? Así que bueno, eso lo tengo que tener en cuenta a la hora de realizar las conexiones. ¿Sí? Acá les tiro los distintos tipos de conectores, la imagen. Bueno, las conexiones que podemos llegar a encontrar, ¿sí? Comentaba hace un ratito el tema de la distancia y todo eso que podemos recorrer. Vemos ahí tenemos distintas conexiones. Y acá tenemos como las ventajas y desventajas o sea, entre lo que sería cableado de cobre y cableado de fibra. ¿Y cuáles dijimos que serían? La velocidad de transmisión, Velocidad de transmisión, la la distancia, distancia,